Vamos a ir a 1 Corintios 10, hermanos, y podemos decir que hay tres cosas de las cuales nadie se escapa. Tres cosas. Ni usted. ¿Ni usted qué piensa? No, yo sí. Sí me escapa. Usted tampoco. Algunos todavía se escapan de una, pero pronto lo van a sufrir. 1 Corintios 10, 1 hasta el 13 dice la escritura de esta manera: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Lo voy a volver a leer. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esta es palabra de Dios. Según muchas personas, hay dos cosas seguras en la vida. Y le vamos a poner una tercera. La muerte es segura, ¿verdad? No dicen que algunos van a quedar para semilla. No, pues muriendo es como uno se hace semilla, ¿verdad? La otra, y especialmente en este país, los impuestos. Los impuestos. De los impuestos, ni Al Capone se salvó. Como no lo pudieron meter a la cárcel por ningún delito contra la salud, ni por homicidio, ni por todo lo que hizo, le comprobaron cuánto dinero hizo y le dijeron: tú nunca pagaste impuestos, así que a la cárcel. Ni Al Capone se salvó de los impuestos. Fue de donde lo agarraron. Todos moriremos. Y todo gobierno nos va a pedir que paguemos. Para que el gobierno pueda ejercer su función, necesita money, ¿verdad? Lo bueno que en este país se ve algo de ese dinero. Hay países, especialmente nuestros países latinoamericanos, que no se ve. Y si usted se queja de los impuestos, en México se paga el 15% de impuestos. Casi el doble. Y a veces no se ve. Cuando tratamos de vivir según las normas de Dios, porque Dios ha puesto normas. Este país tiene normas para vivir en él. Cada estado tiene algunas regulaciones distintas. Cada país tiene sus propias reglas y normas, estatutos.
su constitución. Dios también ha puesto normas en la vida. Él nos dio un manual de uso. Porque Él nos hizo. Y Él nos ha dicho cómo funcionamos bien. Él nos dice qué tipo de alimento requiere para nuestra salud, nuestra vida. ¿Qué tipo de bebida requiere? ¿Qué tipo de conocimiento requiere? ¿Qué tipo de actitud se necesita? Etcétera, etcétera, etcétera. Para que a este ser que Dios hizo, el ser humano, le vaya bien. Tenga esa vida prometida por Dios. Dios ha puesto normas. Y sabe, Dios no es tan difícil. Y hay una tercera cosa que es inevitable. Lo que acabamos de leer. Los únicos que no son tentados son los muertos. Ya están muertos. También las personas que jamás han sido tentadas. Pero de ahí en fuera, todos somos tentados. Hay un ser, hay una persona real que se llama Satanás, el tentador. Y también hay una verdad muy unida a nosotros. Tenemos una tendencia, una naturaleza pecaminosa. Así que cuando viene la tentación, de alguna manera se ayuda o tiene alguien que hace clic con la tentación o con el tentador. Nuestra naturaleza vieja que tiende a lo malo, que tiende a no hacer la voluntad de Dios. Y es como lo dijo un día un hombre, le preguntó al misionero: ¿por qué hay tanta lucha en mí? A no ser que una persona esté loca, para pelear se ocupa mínimo 2. Yo he visto algunos que se pelean solos. Ni solos se aguantan. Se pelean con el del espejo, o con el enemigo imaginario, o con el marido imaginario, o con la novia imaginaria, o con el jefe imaginario, no sé, pero se pelean solos. Es locura. Se ocupan 2. Así que cuando en el hombre solamente está la naturaleza vieja, pues no hay mucho que pelear. Por eso algunos dicen: yo no sé cuando empecé a hacerme cristiano, y no es que se hace uno cristiano poco a poco, sino que él es como lo entiende. Pero en realidad uno se hace cristiano de golpe y porrazo, ¿sí o no? Porque eso se llama nuevo nacimiento. Y los niños no nacen poco a poco, nacen ya, porque si no nacen ya, se mueren. Así es el nuevo nacimiento. No vamos naciendo poco a poco, vamos creciendo en la fe y madurando poco a poco, pero se nace en un momento histórico, en un punto de la vida se nace. Así como nacemos físicamente, tenemos fecha. Si está equivocada, ese es otro problema, pero un día, a una hora precisa, en un lugar preciso, nacimos, ¿verdad? Conmigo se equivocaron, porque el acta de nacimiento decía: nació niño vivo. Y pregunto: ¿y cómo saben desde el principio que es vivo? Vaya, con el tiempo uno se da cuenta que sí lo era o que no lo era, ¿verdad? Hay que modificar el acta de nacimiento. Pero resulta que uno nace de nuevo, nace en la fe, nace espiritualmente, en un momento también histórico, por la fe. Si Dios empieza a trabajar en nosotros y se empieza a gestar esto, Dios empieza a hablarnos a nuestra vida, empieza a traernos fe en la vida, empieza a preparar una serie de eventos hasta el día en que nosotros llegamos a tener una convicción y poner nuestra confianza en Dios. Y las tentaciones van dirigidas hacia 2 líneas: llevarnos a hacer cosas que no debemos, que no nos convienen,
que aparentemente nos convienen, pero que en realidad no nos convienen. Y la otra línea es llevarnos o impedirnos hacer cosas que deberíamos de hacer, que Dios quiere que hagamos, que nos conviene hacer, que sería algo bueno y maravilloso para nuestra vida, pero la tentación procura estorbarnos para que aquello no lo hagamos. Así que no está solamente el pecado en hacer lo malo, sino en saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Usted sabe cumplir una deuda? ¿Pagarla? Pues no hacerlo es pecado. ¿Sabe llegar a tiempo a un lugar, a una cita? ¿Sí sabe cómo se le hace para llegar a tiempo? Hay un proceso para llegar a tiempo a un lugar, ¿verdad? Pero si sabe hacerlo, entonces hacerlo regularmente es bueno. Pero hay cosas, hermanos, que sí es cierto, no vamos a entrar a detalles, pero hay muchas cositas, como ayer estudiando en los matrimonios, ¿verdad? Leyendo un pasaje que dice: atadme las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. A veces son las cosas pequeñas que de una manera constante y acumulativa estamos haciendo hasta que desencadena un problema grave. Y fueron cositas, pero muchas. Y muchas cositas, sin corregirse, se vuelve una cosota. Como cuando Hércules está deteniendo el mundo, así, ¿verdad? ¿No siente que a veces el mundo lo tiene así? ¿Y de qué está compuesto el mundo? De granitos de arena que se acumularon. Más bien que Dios puso juntas. Ahora, cada día, a diferencia de los impuestos, aunque sí, cada vez que compra usted algo, ¿qué hace? Paga impuestos, ¿verdad? Ahí le cobran, a no ser que usted tenga esas cuentas que después los paga. Día a día, Satanás usa no nuestra fortaleza, Satanás va y usa nuestra carnalidad, nuestra propia concupiscencia. Ay, qué palabrota, búsquela. Así que él pretende usar su aliado, y su aliado en la vida nuestra es la carne, nuestra carne. Y la carne no hablo solamente, o no hablo del cuerpo, hablo de la tendencia pecaminosa, la tendencia a hacer lo malo, que todavía tenemos. Y no le conté la historia del hombre aquel que llegó con el misionero, ¿verdad? Y le dijo que desde que había conocido a Cristo era una lucha tremenda que tenía, que antes no tenía. Algunos dicen desde que me casé empezaron las luchas. Sí, pues antes estaba solo, el perro no le hacía caso, el gato tampoco. Ya lo enfadaba y se iba, ya, adiós. Mi vida es son como dos perros peleando. Uno es negro y otro es blanco, y siempre están peleando. Y aquel hombre sabio le preguntó: ¿y quién gana? ¿Y quién gana de los dos perros? Y él dijo: el que come más, el que le doy más de comer, ese gana. Así que nosotros podemos vivir para la carne, para alimentar la carne, o podemos estar alimentando el espíritu, y ese es el que gana. Ese es el que gana. Satanás tiene un aliado, y Satanás es real, y no es cierto que tiene pata de gallo y la otra de caballo, y no es así, no es así. A algunos se les ha parecido así porque quería pegarles un buen susto, pero en realidad es totalmente distinto. Es un ángel de luz. Que le cancelaron el contrato, que fue la luz, pero era un ángel de luz. El querubín
protector y más bello. Ese es el que se creyó Dios. Yo me voy a subir a las estrellas del cielo y pondré mi trono junto al trono de Dios, que soy igual de grande. Y desde entonces, Él lo que quiere es que dejemos de confiar en Dios, dejemos de alabar a Dios, dejemos de exaltar a Dios, dejemos de obedecer y honrar a Dios, y que lo hagamos a quien cree, a Él. Pero antes de que lo hagamos a Él, Él quiere distraernos de Dios. De Dios. A Eva le dijo primero, no le hagas caso, Él no te explicó bien. Dios no te dijo bien cómo era todo. Yo sí te voy a explicar bien. No le hagas caso a Él, hazme caso a mí. Y esa es la tentación. La tentación que sufrió Jesús 3 veces. 3 tentaciones duras. En la peor de su agonía, en la peor de su desnutrición, en lo peor de su abandono, Él fue tentado en todo. Y entonces Él es capaz de soportar a todos los que somos tentados, porque Él resistió al punto máximo. Nosotros caemos, vamos a decir que la tentación fuera de 10 niveles, del 1 al 10. Jesús resistió hasta la línea 10 y venció. Nosotros caemos, pues yo, a lo mejor en el 2, ya caí en el 2, no hasta lo más grande, llegué al punto, como el caballo del vaquero, ¿verdad? Ya lo estaba entrenando a vivir sin comida, ya, qué maravilloso el ahorro que se iba a hacer el hombre, ¿verdad? Un caballo que no come, y ya estaba a punto de aprender el caballo a no comer y se murió de hambre. Nomás se aguanta un día más y ya, pero no, se murió. Y así nos pasa. Dice la Escritura, aún no habéis combatido hasta la sangre. Es decir, no hemos llegado realmente a soportar hasta lo más grande, y Él sabe cómo sostenernos y cómo lograr que seamos tentados y poder vencer. Ahora, esos deseos pecaminosos, Él los usa para que caigamos en pecado. Y el problema del pecado, hermanos, no está en el momento. El problema del pecado es como esos créditos de altos intereses, que ahora pagar el crédito es fácil, los intereses imposibles. Es decir, el que cae en tentación y está viviendo una vida de pecado, entonces el pecado arruina la vida. Arruina la vida. Y hay cosas, hermanos, que tienen que ver con tal vez unos días, tal vez tiene que ver con algunas semanas o meses, pero hay cosas, hay pecados que arruinan toda la vida. Escúcheme, toda la vida. Que Dios nos perdona, sí. Que los que nos aman nos perdonan, sí. Pero las consecuencias, ahí están. Ahí están. Porque el pecado arruina la vida. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Satanás, que no es nuestro amigo, que no es nuestro aliado, que no es mejor que Dios, por eso es tan buena gente que le explicó a Eva cómo hacer las cosas, ¿verdad? Porque Dios no le explicó según él. Satanás se goza cuando ve que los seres humanos se están destruyendo a sí mismos. Se goza. Porque así es el hombre vil y perverso también. No solamente comete graves pecados o graves cosas, sino que también se goza de que otros lo hagan. Cuando otros hacen sus vilezas, se goza. Porque ya se duplicó, ¿verdad? Ya tiene
alumnos, discípulos, tan malos o peores que él. Así es Satanás. Cuando los ve caídos y destruidos, se goza. Porque Jesús dijo claramente que el enemigo vino ¿a qué? ¿A qué viene Satanás? ¿A qué viene a hablarnos? ¿A qué viene a invitarnos? ¿Por qué usa sus artimañas? ¿Por qué usa hasta gente que amamos para distraernos de la voluntad de Dios? ¿Por qué sucede esto? Porque él es un ladrón. Y el ladrón, no es cierto que por necesidad. Que Chucho el Roto en México. Que en Inglaterra, ¿quién? El del arco, ¿cómo Robin Hood. Algunos salen de aquí y se ponen el traje de Robin Hood. Otros de Chucho el Roto. Le roba a los ricos para a los pobres. No es cierto. Satanás es un ladrón. ¿Qué roba? Roba la pureza. Se roba los sueños. Se roba las metas. Se roba los sentimientos. Se roban sus años. Se roba lo honesto. Se roba lo bien intencionado. Se roba todo eso se lo roba. Ese que viene como amigo viene a hurtarle, a matarle y a destruirle, porque matarle no es lo peor, destruirle es lo peor. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No se dejen robar, no se dejen matar, no se dejen destruir. Déjense dar vida abundante, que para eso los hice. Para eso fueron diseñados. Ahora, no siempre respondemos con fuerza necesaria ante esos ataques. Porque tu escritura dice, son como dardos de fuego que son lanzados contra nosotros. Los ataques, las embestidas del enemigo son duras. La tentación es muy dura. Nadie lo niega. Pero lo que sí negamos por palabra de Dios en este pasaje es que la tentación no es insoportable. No es insoportable, no es invencible. Tenemos la capacidad, tenemos la autoridad, tenemos la libertad, tenemos la ayuda para poder vencer. Como alguien dijo esta semana, los que saben de fútbol, el Barça no es invencible. Al Barcelona se le puede ganar. A la tentación se le puede ganar. Se le puede vencer. Si estamos preparándonos, si estamos nutriéndonos, si estamos en el oído del consejo de Dios, si estamos en comunión unos con otros, porque las peores cosas se hacen solos. Créamelo. La peor cosa que puedes sufrir cuando eres tentado es ser tentado solo. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Andaba con el grupo cuando fue tentado? Andaba solo y no andaba de parranda. Andaba solo. Y vamos a ser francos y sinceros, las peores cosas que hemos hecho, las hemos hecho solos. Y cuando usted deja la comunión con Dios, la comunión con el cuerpo de Dios, con el cuerpo de Cristo, las peores cosas pasan. Las peores cosas pasan. Y a veces no respondemos con la fuerza necesaria a esos ataques. ¿Alguna vez usted ha comprado algo cuando en su mente se predispuso, no voy a comprar nada, voy a ir, pero no voy a comprar nada, los voy a ir porque hay que ser amables, hay que ser atentos, ya es una cita, pero no voy a comprar nada? No.
¿Y qué pasa? Compramos hasta lo que no nos vendían. Porque no somos a veces, no respondemos con la fuerza necesaria. No decimos y no hacemos y no prevenimos las cosas que es necesario hacer. Y ese es el ejemplo que sucede. Y ayer llamó a alguien ofreciéndonos algo. Y aunque le diga uno que no, ¿qué sucede? Siguen y siguen y siguen y siguen. ¿Qué es lo que desea el vendedor? Quitarle su... ¿Para qué? Para que usted no tenga el problema. Ellos le quieren quitar, son buena gente, le quieren quitar el problema de que usted se haga rico. Es un problema eso. Luego lo secuestran a uno. Yo por eso no trato de no ser. Además los ricos me caen mal, me caen gordos. Así dijo alguien, ¿verdad? Me caen tan gordos y voy que vuelvo a ser rico. Pero tratan de quitarnos el dinero, pretenden vender algo. Y estas gentes son entrenadas para ser muy insistentes. Y si alguno trabaja en eso, dice. Muchas veces se aprovechan de su cortesía, de sus buenos modales, de su educación ultra refinada, para tratar de vender cosas que realmente no deseamos. Hay veces que hay cosas que sí deseamos o sí necesitamos y que viene la oportunidad. ¡Qué bueno! Lo hizo inteligentemente, bien pensado, ¿verdad? Y las cosas bien pensadas hay que pensarlas mínimo 2 veces. Pero en un artículo que hablaba sobre esto, sobre llamadas telefónicas, una compañía telefónica quiso proteger a sus clientes. Y el escritor sugirió que en caso de recibir una llamada no solicitada, la mejor reacción era simplemente colgar el teléfono. Fíjense, la mejor reacción es colgar. Yo he hecho eso y me han llamado hasta 4 veces. De diferentes números. ¿Le pasa? ¿Le suena? Al ratito ring y 480. El mismo. Y al rato anónimo. El mismo. Hasta como 10 teléfonos así, ¿verdad? Hasta uno de otro país ha de tener. Bueno, la mejor sugerencia es colgar. Cuando muchos digan, muy amable, muchas gracias, no necesito. Pero si entra en la plática, si entra en la conversación, si usted deja que el vendedor meta un pie para que no pueda cerrar la puerta, ¿qué cree? Esa técnica de Antonio. Ya ha perdido como 10 zapatos haciendo eso. Sale el pie pero no sale el zapato. Cuando la tentación nos llama, sin embargo, ¿cómo respondemos? Somos muy hábiles para evadir una compra. Somos muy hábiles para evadir una responsabilidad. Somos muy hábiles para mentir a veces. Que esa sabiduría no viene de lo alto, viene de lo más caliente del infierno. Somos muy hábiles, pero cuando viene una tentación, somos pésimos para responder como debemos. Porque nos gusta, ¿verdad? Era como aquel chiste no va a ser parecido, va a ser del pastor anciano. Porque luego, para no decir del padrecito. Y ahí en aquellos años de los 800, ¿verdad? En una carreta de caballos, iba en la diligencia. Y de acá venía una muchacha hermosa, joven, ¿verdad? Y cuando ya, ¿usted ha andado en carreta alguna vez? Así que cuando caía en un hoyo y veía a la muchacha, se dejaba ir, ¿verdad? Y decía, hágase tu voluntad, ¿verdad? Y tú se dejaba ir. Y cuando se venía por acá, que era una anciana, ¿verdad? Decía, Señor, líbrame de la tentación, ¿verdad? Y se resistía. Derechito se quedaba tieso. Así estamos nosotros a veces.
Cuando la tentación nos llama, ¿cómo respondemos? Porque todos los días somos tentados. El problema es que ya no identificamos la tentación. Ya la confundimos. La confundimos, creemos que es una oportunidad. Es más, algunos hasta la llaman bendición. Me llegó una oportunidad, una bendición. Sí, son de las bendiciones del diablo, pues. Sí, está correcto. Pero es del diablo, no de Dios. Esas son las bendiciones del diablo. Las tentaciones. Entonces, una vez de decir que no y colgar, nos estamos librando. Pero si usted lo que hace es un no, pero le dice, pero a ver, cuéntame un poco más. Uy, ya perdió. Vaya yendo por la cartera. Y lista para dar los números, la fecha de expiración y los 3 numeritos de atrás de la tarjeta. Eso de que, no, ahorita no me interesa, pero cuéntame, a lo mejor yo conozco a alguien que le interesa. Allá en la montaña hay casas que tienen 2 aires acondicionados. ¿Por qué cree? Es que Antonio nos convenció que uno es para la refrigeración y otro es para la calefacción, para que no se le desgaste. ¿Cómo la ve? Cuéntame más. Sabemos que deberíamos de negarnos, pero no lo hacemos. No estamos dispuestos a decir un no definitivo. Un no definitivo. No tenemos que ser groseros. No tenemos que ser impropios, pero decir, se lo agradezco mucho, señorita, se lo agradezco mucho, joven, pero no, muchas gracias. Pero si usted está esperando que después de que diga no, muchas gracias, él amablemente le diga, bueno, pues en este caso, discúlpeme molestarle, cuelgue. No, no va a hacer eso nunca. Si no quiso eso, a lo mejor una docena de tamales quiere. Y si no, no sé, algo le va a vender. ¿Qué podemos hacer cuando la tentación nos enfrenta? ¿Qué podemos hacer cuando toca la puerta? Y créanme, lo toca a diario. Pero volvemos, no nos estamos dando cuenta. Estamos siendo, es como de la gente que se burla de él y no se da cuenta. ¿No le ha pasado? No me puede decir porque no se dio cuenta. ¿Cierto? Pero usted se ha fijado a una que se están burlando de alguien y el otro tan fresco. Oye, lo que te están diciendo. Qué feo, ¿verdad? Así la tentación. Nos están tentando, nos están vaciando la cuenta moral, nos están vaciando los sueños, nos están vaciando la santidad, nos están vaciando la alegría, nos están vaciando todo y estamos riéndonos. ¿Qué podemos hacer cuando la tentación nos enfrenta? ¿Cómo podemos resistirla? La Biblia nos da respuestas muy claras y muy poderosas. Y vamos a terminar con esto, tenemos la siguiente semana. La Biblia no niega la realidad de que vamos a ser tentados. Todos los creyentes somos tentados, todos. Ay, no, mi abuelita no. Su abuelita también. También su abuelita. Ay, no, mi mamá no, porque es una santa. Su mamá también. Es una realidad de que seremos tentados. Hasta nuestro Señor Jesucristo fue tentado a abandonar su misión. Satanás le dijo, no hagas todo eso que tú quieres hacer, morir. No. Mira, tú dedícate a ser el rey del mundo. Yo te todo te lo voy a dar. ¿A poco no es mejor? Y ahí vinieron las tentaciones. ¿Pero qué quería Satanás? Desviarlo de la misión que tenía Jesús en el mundo. O
que la hiciera de una manera más fácil. ¿Para qué morirse? ¿Para qué tanta exageración? ¿Verdad? Hazlo, pero de una manera más sencilla, más fácil. ¿Para qué así? Evitar que cumplir el plan de Dios, que cumplir el plan de su Padre. Y vemos a un Jesús que tuvo éxito, completo éxito. No estoy diciendo un fácil éxito. Créamelo, a ver, escucho su respuesta. ¿Tener éxito es fácil? ¿Cuánta gente exitosa en el campo en el cual se desenvuelve es exitosa? Muy pocos. Pero no es imposible. Él tuvo éxito en las tentaciones, él tuvo éxito. ¿Cuándo tenemos éxito en la tentación? Cuando esta llega, nos ataca y la soportamos. Y la soportamos y tomamos más fuerza y aprendemos de ella y somos más capaces para el siguiente. ¿Sabe cómo aprende un equipo a ganar? ¿Sabe cómo se acostumbra un equipo de un deporte a ganar? Ganando. Se acostumbra. Gana una vez y dice, ay, no, yo puedo ganar. Y luego gana otra. Sí, pierde una que otra. Pero resulta que gana más y gana más y gana más y se está habituando a ganar y cree que él puede ganarle a los otros y lo hace. Pero también hay equipos que se acostumbran a perder y perder y perder. ¿Y cómo lo hacen? Perdiendo. ¿Y cómo nos hemos acostumbrado a caer en la tentación? Cayendo. Pues una raya más al tigre, ya está rayado, ni se le va a notar la raya. No pasó nada, caí, pero pues como igual, visto igual, me sonríen mis amigos igual pero si ve y ve por dentro la cuenta, está vacía. Porque el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Pero nos deja vivos para que suframos. Entonces, Jesús tuvo éxito en resistir la tentación. ¿Y sabe qué quiere Él? Él no quiere ser el único que tiene éxito. Él quiere que nosotros también tengamos éxito. Y Él nos da todas las herramientas y toda su ayuda y todo su apoyo y toda su experiencia y todo su poder para que lo tengamos. Él no quiere que nos destruyamos en el pecado, porque el pecado destruye. Él no quiere que nos destruyamos. Él quiere que vivamos en victoria. En victoria. Usted y yo podemos vivir victoriosos. Victoriosos. En todos los aspectos de la vida. En esta vida. No vamos a llegar a la perfección. La perfección no está hecha para esta vida. La futura está hecha la perfección para la futura vida. Pero en esta vida nos podemos acercar bastante. Y con esto honrar a Cristo. Nunca vamos a ser perfectos, nunca vamos a llegar. Si usted se mete a ser perfecto, somos muy pocos los que lo podemos lograr. No lo va a lograr. Pero lo que sí puede usted lograr, y esto lo garantiza Cristo a los que siguen su plan, es que nosotros podemos vivir victoriosos ante la tentación. Podemos vivir victoriosos. Vivir en triunfo sobre la tentación. Podemos recibir la tentación y tener la libertad de decirle a la tentación dos letras, N-O. Le podemos decir no, porque tenemos la libertad para decir que no. Y ya les he contado, ¿verdad?, aquella historia de Aladino, cuando Aladino fue puesto en libertad ¿cómo fue? Aladino era ¿quién? El muchacho. Dejó en libertad al genio. No dejen en libertad al genio, ya, o sea, algunos nomás le frotan y sale el genio. Pero dejó en libertad al genio. Le dijo, te libero. El tercer
el tercer milagro o el tercer ¿qué? Deseo que le cumplió, le quedaba uno, es, bueno, yo deseo dejarte en libertad. Y lo dejó libre al genio. Y entonces el genio, para compensarlo, le dijo: Aladino, pídeme lo que quieras. Y Aladino pensó y le pidió algo y le dijo: no, porque ya no tenía que obedecer. Y usted y yo le podemos decir a la tentación: no. Pero hay que acostumbrarnos a decirle no. Y al tentador se tiene que acostumbrar a oírnos que le decimos que no. Pero ¿sabe qué? Cuando viene a hablar con nosotros, a veces somos incondicionales y le decimos sí. Y estamos tan acostumbrados, y el enemigo está tan acostumbrado que le digamos que sí. Pero es hora de ejercer nuestra libertad y decirle: hoy no se va a poder, y mañana tampoco. Como esos letreros chistosos de México, ¿verdad? Hoy no fío, mañana tampoco. Hoy no, mañana puedes volver por otro no. Esa es la libertad que Cristo nos da. Y si tú quieres seguir en bancarrota, en derrota, sigue. Pero tenemos libertad para vivir en victoria, a vivir en libertad y llenos de riqueza en Cristo Jesús.